Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Nuevamente en un episodio de La Ruta de la Belleza. Y el tema del día de hoy es implante capilar y he encontrado a la persona ideal para que nos dé toda esta información. Feliz porque tengo aquí al lado a la doctora Analía Turmul. Ella es cirujana plástico con mucha experiencia en implante capilar. Así que Analía, ¿cómo estás? Feliz de verte nuevamente porque no nos vemos hace mucho tiempo, no muchos años. Bueno, mucho tiempo. Exacto, realmente muy contenta de que me hayas invitado a esta charla y también agradecerte porque fuiste una de las primeras personas cuando yo llegué al país que me abrió las puertas, así que muy contenta realmente de esto, de lo que vamos a hablar. De reunirnos y conversar de este tema. De este tema tan importante que no solamente a los hombres, sino también le afectan a las mujeres, ¿no? Exacto. Así que es, bueno, un poco el tema de la calvicie. Ajá. Bueno, para que la gente te conozca un poquito, tú eres cirujana plástica. La especialidad existe en Argentina, tú eres de Argentina, vives ya en Perú y tienes mucha experiencia en este tema. Sí, efectivamente, hace más de 15 años que me dedico al mundo de lo que es el microimplante capilar y todos los tratamientos capilares. En Perú llegué hace aproximadamente unos 7 años con otra empresa, una franquicia que en ese momento era argentina. Esa franquicia ya no existe más y en el 2020 abrí mi propia marca que es Integral Hair. Ajá, ¿esta de acá? Esta, la de acá, ¿no? Ajá, que es donde estamos. Donde estamos en este momento charlando. Ajá, y cuéntame un poquito, porque ya hemos charlado un poco, ¿hay diferencia entre implante capilar y microimplante capilar? Bueno, en realidad la denominación precisa es microimplante capilar, ¿no? Pero también es aceptado decir implante capilar porque es más que nada el término que lo conoce todo el mundo. Exacto. Pero digamos que lo médico o el término médico es microimplante capilar. Bien. ¿Y qué es el microimplante capilar? El microimplante capilar es una técnica o es un procedimiento médico quirúrgico donde lo que realizamos es extraer cabello de una zona que se denomina donante y la vamos a llevar a una zona que se denomina receptora, que es donde no se encuentra el cabello o carece o hay menos densidad. Perfecto. Y bueno, entonces empecemos un poquito a que nos informes, que nos ilustres de este tipo de cirugía que no es tan nueva, ya tiene tiempo. Tiene más de 33 años. Ajá. Lo que pasa es que con los años se han ido perfeccionando y tanto una, que es la técnica FUS, que es la que se hacía anteriormente, como la actual, que es la que más se hace, que es la técnica FUE, que es la extracción de folículos uno por uno, se han ido perfeccionando y hoy por hoy la realidad es que tenemos técnicas donde prácticamente el postoperatorio es extremadamente rápido y como es la técnica FUE que no deja una cicatriz visible, ¿no? Eso más adelante lo vamos a desarrollar. Primero, ¿quiénes son las personas que necesitan esta cirugía? A ver, la necesitan tanto hombres como mujeres que tienen algún tipo o problema de calvicie, más que nada, ¿no? Obviamente que va a depender del grado de calvicie que tengan y de la causa de calvicie, si es necesario o no realizar un microimplante capilar, porque no todas las personas pueden llegar a ser candidatos, sino que hay otras personas que con un tratamiento médico se le puede resolver el problema, ¿no? Bien, o sea, si yo tengo caída del pelo, me voy notando que se me cae, que se me ve el cuero cabelludo, no necesariamente necesito un microimplante, puedo acudir a tratamientos médicos sin cirugía. Justamente para eso está la consulta médica, ¿no? Que uno la tiene que hacer con un especialista que sea un médico tricólogo o un médico especialista en lo que es recuperación capilar. Entonces, ahí lo que se evalúa más que nada son antecedentes familiares de calvicie, se evalúa si esa persona tiene trastornos alimentarios,
se evalúa si hay problemas hormonales, a veces se mandan a realizar estudios y evaluamos a través de un instrumento que se llama dermatoscopio, vamos a evaluar las características de la zona donante y de los lugares donde esta persona ha perdido pelo, si justamente nos va a orientar un poco a la causa que puede llegar a ser. De acuerdo a eso, vamos a hacer un plan de tratamiento. Ajá. Y puede ser candidato a un implante capilar o bien, como en el caso de las mujeres, que en el 90% de los casos las mujeres no necesitan un implante capilar debido a que las causas hacen de que prácticamente la raíz no se muera. Entonces, por lo tanto, se recuperan siempre con tratamiento médico. Exacto. Salvo aquellas mujeres que han nacido con una línea frontal amplia, entonces por una cuestión de estética deciden realizarse un implante, ¿no? En ese caso ya es otra cosa. Perfecto, entonces, listo. El microimplante capilar está o se puede realizar en hombres y en mujeres. Exacto. Bien. Algunas causas, ¿por qué se produce la caída del cabello? Del cabello. Bueno, las causas en el hombre son varias, pero la más frecuente, en el 98% de los casos, es la calvicie de tipo androgenética. Como su nombre lo dice, tenemos una parte que es genética, que lo que indagamos es, generalmente los pacientes nos dicen que su padre, su abuelo, sus tíos también tenían calvicie. Entonces, esas personas han heredado un gen que los va a predisponer a que una parte de su hormona testosterona se transforme en otra hormona que se llama DHT o dihidrotestosterona. Esa hormona se va a unir a las raíces del pelo de esta zona generalmente y van a comenzar a achicar el tamaño de la raíz. Entonces, lo primero que van a notar es el adelgazamiento del pelo. Es muy finito. Exacto, a medida que van pasando delgado. los años, porque esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es progresivo, van a comenzar a ver que ese pelo se adelgaza más, hasta que llega un momento que sí, la raíz se muere, y ahí ya se empiezan a ver zonas del cuero cabelludo. Y esa con tratamiento, con medicamentos, con mesoterapia. Cuando la raíz está muerta, ya por más que hagamos todos los tratamientos, le pongamos mesoterapia, como recién dijiste, o tome pastillas o se coloque loción, no hay forma que ese pelo crezca porque no hay raíz ahí en esa zona. Entonces, el 98% de los casos en el hombre es hereditario, ¿no? O androgenética. Y eso es para cirugía. General para cirugía, pero justamente se ha descubierto que hay 13 genes que producen calvicie y esos 13 genes tienen 48 variantes. La única forma de saber cuál es la variante o cuál es el gen que nos ha tocado en suerte es a través de una prueba genética. O sea, existe la manera de saber. Exacto, hoy por hoy sí existe la manera de saber a través de una prueba genética que se llama tricotest, donde tomamos el ADN de la persona a través de un hisopado que vamos a hacer de la boca, lo vamos a mandar a analizar al exterior y más o menos a las 6-7 semanas nos van a dar el resultado de cuál es el gen, cuál es la variante que tiene esa persona, y de acuerdo a eso nos van a dar un listado de todas las lociones, pastillas y todos los medicamentos que son específicos para esa persona. Entonces, esto nos permite hacer un tratamiento que sea personalizado. Personalizado, claro. Esto es para el pelo que no perdió. Ahora, el pelo que perdió, ya sabemos que hay que hacer un implante capilar. Un implante, ¿no? Genial. Bueno, ya más o menos ya sabemos algunas, la causa más común. La más común. ¿Y en la mujer la causa más común? En las mujeres es más variado. También está la alopecia androgenética, porque obviamente que también hay antecedentes de calvicie en la familia de la mamá y del papá. La diferencia es que es muy difícil que justamente esa raíz se muera. Entonces, es un proceso totalmente reversible que se hace con tratamiento médico. Muy pocas mujeres se realizan un implante y antes de realizar un implante siempre se le dice a la mujer que tenemos que hacer un tratamiento médico. Primero porque la calidad del pelo de la mujer es totalmente diferente a la del hombre. Y segundo, porque debemos reducir la zona que vamos a implantar.
¿sí? Ahora, ¿qué pasa después de un año de tratamiento? Por lo general, la mayoría de las mujeres no necesitan implante. Claro, quedan contentas, les va bien. Exacto. Ahora, también tenemos más causas en las mujeres. Las mujeres en determinadas edades, sobre todo cuando son más jóvenes, sufren de ovarios poliquísticos. Y esa es una de las principales causas justamente de afinamiento y donde la mujer empieza a ver zonas donde se ve el cuero cabelludo, sobre todo en la parte central, ¿no? También tenemos los problemas de hipo o hipertiroidismo. Hay personas que tienen problemas de anorexia, bulimia, entonces hay un déficit nutricional que también se ve, o en aquellas personas que han recibido un bypass gástrico también se puede ver. Y también influye bastante todos los tratamientos que nos hacemos las mujeres, ¿no? Claro, obvio. Alisados, las planchas, y todos los rizados, productos que uno se puede, y todos los productos, y que puede usar en exceso de pronto, ¿no? exacto, porque pensando de que justamente como el pelo está seco, como el pelo está débil, entonces me hago más cosas, y es al revés. O sea, por más que uno se haga un montón de cosas, esos productos, por más que sean muy buenos, no van a hacer efecto. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es un tratamiento para fortalecer la raíz. Claro. Bueno, es bien amplio el tema, es todo un mundo. Entonces, bueno, lo ideal es que que el paciente venga a la consulta, que pase por las evaluaciones y esta prueba del tricotest. Del tricotest. ¿Eso lo hacen ustedes? Nosotros acá en Perú hace un año... No lo escuché aquí. No, somos los únicos que los tenemos, el tricotest, hace un año que lo estamos haciendo, y la verdad, los resultados son increíbles, porque teníamos pacientes que, por ejemplo, me han dicho, hace 15 años que vengo tomando finasteride. Probando aquí, probando allá y... No, tomando finasteride, que es uno de los medicamentos que se utilizan para frenar la calvicie. Y les hacemos el tricotest y se dan cuenta que no responde al finasteride, Claro. que tiene respuesta cero, por ejemplo. Entonces, ahí es como se quedan anonadados y dicen, con razón, mi calvicie seguía avanzando y me he hecho más de un implante capilar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya estamos un poquito metidos en el tema y vemos de que hay tratamiento quirúrgico, o sea, el microimplante capilar, y hay un tratamiento médico. Un tratamiento médico. Un poquito explícanos de qué se trata estos tratamientos médicos, como lo que ya se mencionó, la mesoterapia, de pronto el finasteride, una pasadita para que la gente pueda entender. Bien, el tratamiento médico tiene 3 pilares. Lo que se llama mesoterapia, que la mesoterapia más que nada son inyecciones de nutrientes que colocamos en el cuero cabelludo. Lo vamos a hacer con una pistola eléctrica que prácticamente no produce dolor. Entonces colocamos los nutrientes y las raíces comienzan a absorber estos nutrientes y comienzan a recuperarse, comienzan a agrandarse de tamaño, y esto va a resultar con el fortalecimiento o el engrosamiento del pelo, y también se va a frenar la caída. Algunas personas lo hacen en forma paulatina, en otras personas lo hacen un poco más rápido. Luego está el tema de las lociones. La loción, más que nada, bueno, una de las más conocidas es el minoxidil. Hoy por hoy nosotros con el tricotest hemos dado cuenta que, digamos que el 40% de la población está respondiendo al minoxidil y hay un alto porcentaje que no responde. Entonces hay más lociones que han salido en el mercado y entonces vamos específicamente a la loción. Van dirigidos. Exacto, vamos dirigidos. Y la loción más que nada a veces es para que el pelo crezca más rápido, otras veces es para ayudar a fortalecer el pelo, o también cuando hay mucha caída, entonces se dan lociones que de alguna forma también frenan y ayudan al tratamiento. Y después hay una pastilla, o sea, hay varias pastillas en realidad, pero el finasteride es una de las pastillas que se utiliza más frecuentemente. ¿Qué es lo que hacen? Justamente impedir que esta hormona testosterona que hablamos al principio se convierta en la DHT. Pero el finasteride hace más de 20 años que está en el mercado, funciona, no vamos a decir que no, pero también han salido otras, como por ejemplo el dutasteride, que se puso muy de moda.
y que nosotros pensábamos que el dutasteride era como más fuerte, por eso es que funcionaba mejor en unas personas que en otras. Y ahora nos dimos cuenta que con el tricotest de que no es así. Tampoco. Que en realidad depende de la variante genética que tengas, en realidad va a ser, algunas personas van a responder al finasteride y otras al dutasteride. Bien. Bueno, es el tratamiento médico. Entonces, vamos al implante. Al implante Vamos capilar. al implante, que yo creo que la mayoría de los hombres va directamente al implante. Los hombres queremos resultados rápidos, resultados de una cirugía, etc. Cuéntanos un poquito de lo último, de las técnicas que se está usando, qué es lo que están haciendo ustedes. Hay varias técnicas, pero realmente la que hoy todo el mundo se hace es la técnica FUE, ¿sí? En la técnica FUE, como el nombre lo dice, es la extracción folicular uno por uno. Entonces, lo hacemos, la extracción folicular la vamos a hacer de la región posterior y lateral de la cabeza. Vamos a hacerlo a través de un dispositivo que se llama micromotor, y al extraer la unidad folicular va a quedar un orificio pequeño del tamaño de un pelo. A las 24 horas se va a formar una costra, esa costra va a permanecer unos 3-5 días y luego se va a caer. Cuando se cae la costra, obviamente que va a quedar una cicatriz del tamaño de un pelo, que es imperceptible para el ojo humano. Y por eso es que dicen, es sin cicatriz, o sea, no es tan así, pero la realidad es que no se nota la cicatriz. Exacto. Igual el pelo que crece a futuro llega a cubrir. Exacto, y cubre esas zonas y no se nota en absoluto que pasó algo, ¿no? Ajá. Esta técnica, la realidad es que permite una recuperación más rápida. Exacto. Y por lo general no duele. Entonces, por eso es que hoy por hoy es la más elegida a nivel mundial. Ahora, luego, ¿qué hacemos? Con esas unidades foliculares que hemos obtenido, las vamos a clasificar, porque cada unidad folicular puede tener 1, 2, 3 o más pelos, y las vamos a colocar. Previamente hacemos un diseño que generalmente lo hacemos junto con el paciente, de acuerdo a las expectativas que el paciente tenga, y también nosotros le vamos a dar nuestros consejos, ¿no? Porque hay pacientes que a veces se acuerdan de cuando eran muy chiquititos, entonces quieren una frente o una línea frontal de cuando eran niños. Y ahora son personas que tienen más de 40 años. Claro, ahí entra y entonces ahí es como el consejo médica y el criterio médico, ¿no? Entonces, luego colocamos las unidades foliculares de acuerdo al ángulo y a la dirección que tenga el pelo para darle una naturalidad estética, ¿sí? Que eso es lo que se debe lograr. Y este procedimiento aproximadamente puede llegar a durar de 6 a 8 horas y son bastante largos. Y cuando termina, colocamos un vendaje, un pequeño vendaje solamente en la parte de atrás, que a las 24 horas, cuando hagamos el primer lavado de cabeza, lo vamos a retirar. Generalmente este procedimiento se hace con anestesia local, entonces el paciente se retira caminando del quirófano, ¿sí? Claro. Ahora, hay algunas cosas que es necesario que tenga en cuenta el paciente que se va a operar. Por ejemplo, actividad física y gimnasio por 15 días no se pueden realizar. Y exposición solar en forma directa lo puede hacer a través de un gorrito, por un mes tampoco se puede, ni deportes que implican utilizar una pelota para evitar golpearse, o por ejemplo deportes náuticos, ¿no? Entonces, cuando uno está pensando en realizar una cirugía, eso tiene que organizar su agenda y sus actividades. Bueno, como cualquier cirugía. Exacto. ¿Y qué exámenes prequirúrgicos se necesitan? Bueno, es una cirugía. Entonces, por lo tanto, nosotros somos partidarios de que todo paciente que entra a quirófano se realice un prequirúrgico que consiste en un análisis de sangre y un electrocardiograma y un riesgo cardiológico. ¿Sí? Bien. Prequirúrgicos, ¿algún cuidado previo, algo que los pacientes deban saber antes de esta cirugía, aparte ya de organizar su agenda, del tiempo? Por ejemplo, aquellos pacientes que no viven en Lima y tienen que llegar de viaje. Sí, generalmente cuando el paciente vive en el exterior o por ejemplo en provincia, nosotros le decimos que tiene que estar un día antes de la cirugía, pasar la noche en Lima, ¿no? Al otro día realizamos la cirugía
y a las 24 horas le vamos a hacer el primer lavado de cabeza, el segundo lavado de cabeza lo vamos a hacer a las 48 horas de la cirugía, y a partir de ahí ya el paciente, si quiere, se puede regresar, ya sea al país donde vive o a la provincia donde vive, porque es muy rápida la recuperación. Y ya no se inflaman como antes. Antes en las cirugías, porque claro, todo ha cambiado, todo ha progresado. Entonces antes sí se inflamaban, estaban varios días con los ojos hinchados, los ojos, sí, a veces hasta el cuello, pero ahora ha cambiado bastante la técnica, entonces por lo tanto no hay inflamación, entonces el paciente se siente bien. Como además no le duele, entonces también se siente bien y ya quiere hacer de todo, ¿no? Sí. Así que es rapidísimo, es súper 4 rápido. días. Exacto, a diferencia de otros postoperatorios de cirugías estéticas, es muy rápido la recuperación. Bueno, Analia, entonces ya nos has contado el procedimiento, cómo es en sí, cuántos días implica todo este proceso. ¿No es necesario controles a los 15 días, 21 días, al mes? Los controles nosotros los hacemos a los 15 días, o sea, a las 24 horas lo controlamos cuando vienen a lavarse la cabeza, a las 48 horas también. Luego hacemos un control a los 15 días y ahí medio como que cambiamos las indicaciones porque ya puede empezar a realizar actividad física, ya no es necesario que se lave de una forma especial que nosotros le enseñamos. Ya el paciente vemos que la mayoría está trabajando y continuamos con los mismos cuidados del tema de actividades físicas con pelotas y la exposición solar y los deportes náuticos. El próximo control es al mes y al mes ya es necesario que empiece con un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque el pelo implantado sabemos que no se va a caer, pero el que se va a seguir cayendo es el pelo que el paciente tiene, el que no hemos implantado. Entonces, para evitar que eso suceda, al mes se comienza con el tratamiento médico. Pero además, el tratamiento médico, sobre todo la mesoterapia, lo que va a hacer es fortalecer esas raíces que están recién implantadas y que por más que hagamos todo bien, hay algunas que o se van a perder o también van a estar como medias moribundas y entonces se van a comenzar a fortalecer con la mesoterapia. Y eso hace que justamente los resultados posteriores sean mucho más eficaces. Claro, genial. Ahora, lo otro, ¿tienes algún número de cuántos folículos implantas en promedio? Eso depende siempre de la zona. Claro, eso depende siempre del grado de calvicie. Si un paciente tiene un grado 1, que estamos hablando solamente de las entradas, no podemos sacar 3.000 unidades foliculares, porque nos va a sobrar pelo. O sea, entonces, eso está estandarizado y es a nivel mundial. Una persona que tiene un grado 1 necesita entre 1.000 y 1.200, 1.500 unidades foliculares, depende del grosor del pelo. Si una persona tiene pelo finito, y sí, un poquito más, porque tenemos que colocarlos más juntitos. Ahora, si la persona tiene pelo grueso, con 1.000 o 1.200 estamos bien. Es entradas nada más. A medida que va avanzando el grado de calvicie, es la cantidad de unidades foliculares que necesitas. Ahora, también hay que evaluar que una persona que tiene un grado de calvicie elevado, por ejemplo 5, y tiene pelo fino, y necesita más de 3.000 unidades foliculares a veces. Y es imposible a veces, en una sola sesión, sacar 3.000 unidades foliculares. Entonces se le tiene que explicar que es necesario hacerlo en 2 partes. Exacto. Ahora, nosotros particularmente, nosotros y la mayoría, y lo que se hace a nivel mundial, es esperar que esa zona donante se recupere, aproximadamente unos 10 meses, hasta un año se puede esperar, y ahí nuevamente se realiza una nueva cirugía. Entonces, eso depende de la evaluación, depende, claro. Del grado de calvicie, de la zona donante, de la densidad de la zona donante, del grosor del pelo, de cómo estén distribuidos, o sea, si están juntitos o están muy aislados, del tamaño de la zona donante. Entonces, eso depende más que nada la cantidad de unidades foliculares que vamos a extraer. Bien. Esto lo hacen con todo un equipo.
Exacto. Yo creo que la gente tiene que saber que no solamente es una persona una la sola que actúa, persona. no solamente el cirujano, sino es un equipo. Exacto, o sea, yo tengo mi equipo con 3 asistentes que cada uno tiene como sus funciones, ¿no? Hacemos la extracción, en el mismo momento que se está haciendo la extracción se está con unos microscopios verificando el pelo, sacando lo que no sirve del pelo para que no quede marca cuando lo colocamos y haciendo una clasificación y también observando si ese pelo tiene raíz, es viable para que crezca, ¿no? Uh-huh. Y una vez que terminamos la extracción, hacemos el diseño y ahí comenzamos con la colocación. ¿Y la colocación cómo la realizas? Bueno, la colocación generalmente se puede realizar de varias formas, ¿no? Se puede hacer con pinzas manuales, se puede hacer con los que se llaman implanters, se pueden hacer de varias formas. También depende mucho de la experiencia que tenga el equipo. Ajá. O sea, mi equipo, como hace conmigo que está más de 6 años, la realidad es que ellos lo hacen con pinza o a veces hay otros instrumentos que se llaman KIP, que eso es hoy por hoy lo más, lo que menos daña a la unidad folicular, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso más que nada depende también del equipo, de la experiencia que tenga. Bien, y bueno, también es importante, así como hablamos del beneficio que da esta cirugía, un poquito a saber qué complicaciones podrían ocurrir con este procedimiento. A ver, complicaciones son muy bajas uh-huh. cuando todo se realiza bien, ¿no? Con las normas de asepsia del quirófano como corresponde. Uh-huh. Si el paciente llega a la cirugía con un prequirúrgico y luego de la cirugía nosotros le damos al paciente para que tome un par de días antibióticos, analgésicos si lo llegara a necesitar. Entonces la realidad es que complicaciones es muy difícil que haya, pero un tipo de complicación que puede llegar a darse es el tema de la foliculitis, que a veces puede suceder tanto en la zona donante como en la zona receptora, y sobre todo se dan los primeros 3 meses. Uh-huh. Cuando hay una foliculitis, obviamente que la tratamos, pero a veces puede suceder que en esa zona no crezca pelo. Entonces, lo que hacemos luego, esperamos unos 10 meses, 12 meses y hacemos un retoquecito en esa zona. Ajá. En la parte posterior, prácticamente no es normal, pero sí es más habitual que ocurra y solo se resuelve. Entonces, ahí en ese caso no se hace absolutamente nada. Si aparecen varios, podemos darle antibióticos, si no, le hacemos un lavado con un shampoo especial y se autolimita. Ajá. Bien, y ahora para que conozcan un poquito el procedimiento, siempre vemos que los pacientes que se realizan esta cirugía tienen que cortarse el pelo, tienen que... No siempre. Esto quiero que nos expliques. Sí, no siempre. Está la técnica fue con rasurado y uh-huh. está la técnica fue sin rasurado. A ver, charla un poquito de eso. Todo va a depender del grado de calvicie que tenga la persona. Uh-huh. Y eso es algo que lo tenemos que charlar con el paciente en la consulta, ¿no? Cuando el paciente tiene un grado de calvicie elevado y necesitamos mucha cantidad de unidades foliculares, entonces ahí lo recomendable es que se realiza el rapado de la zona donante, ¿no? Ajá. Esta zona, que es la zona receptora, nosotros la realidad es que le damos la opción al paciente si quiere rasurarse o no. ¿Por qué? Porque venimos de la vieja escuela, donde hacíamos la técnica FUS, ajá. de la técnica de la lonja, entonces ahí no se rasuraba nada. Entonces, por lo tanto, estamos acostumbrados a implantar... Ustedes. Con pelo. Exacto. O sea, ustedes como Integral Gel. Exacto. Ahora, hay algunas... Bueno, en otros lugares todos rapan el pelo. A veces sí, en otros lugares rapan el pelo, pero también eso se le da a elegir al paciente, porque a veces el paciente dice, no quiero que esta zona esté rapada y el resto claro, no, claro. Entonces quiero que me rapen todo, ¿no? O sea, para que después crezca todo similar.
Eso también. Por eso nosotros en ese caso es la opción del paciente. Que está genial. Que está genial, exacto. Sí. O sea, y después sí hay una técnica que sirve más que nada para grados leves, donde no hacemos el rasurado tampoco de la parte de atrás, sino que es la técnica del long fouet, que lo que hacemos es extraer el pelo. Ajá. Y se coloca. Pero se le explica al paciente que obviamente que la cantidad de pelo que se va a colocar es menos. Va a tener que tener un poco más cuidados quizás cuando se lava la cabeza, porque es más fácil traccionarlo. Es más fácil traccionar. La costra se puede pegar con el pelo largo, ¿no? Uh-huh. Así que esos son como los inconvenientes que puedes llegar a tener. Ahora, tocaste el tema de la técnica de la lonja, el FUS. El FUS. Sí. Un poquito para que la gente sepa de qué estamos charlando y que es una cirugía más compleja, más... En realidad, bueno, no es tan compleja, pero sí la técnica FUS lo hacíamos porque ya muy poca gente se lo hace, una cada tanto viene a hacerse esa técnica. Lo que hacíamos era sacar una lonja o una tira de pelo de piel que va de oreja a oreja. Y claro, acá teníamos que cortar y cuando extraíamos la lonja teníamos que coser. Suturar. Y obviamente, exacto, y suturar. Más cruento, más y obviamente que queda una cicatriz. Ajá. Nunca se va a ver porque va a estar tapado por el pelo, pero si el paciente decide rasurarse la cabeza, sí se va a ver, ¿no? Entonces, claro, el postoperatorio era un poquito más molesto porque el paciente tiene que dormir arriba sobre la cicatriz. Entonces eso duele. Es molesto. Exacto. Y como hay una cicatriz, bueno, esto vos ya lo sabés, a veces hay pinchazos, hay molestias que puede tener, zonas de anestesia. Entonces sí, el postoperatorio era un poco más... más fastidioso. Más fastidioso. Y la recuperación no era tan rápida, ¿no? También depende del grado de dolor que tenga el paciente. Sí. Ahora, bueno, con la técnica FUE, que es pelo a pelo, no pasa esto. No es exacto, mucho más sencillo. No pasa esto. El paciente sí puede dormir sobre la zona que le hacemos en la extracción. Generalmente no tiene una ligera molestia, a lo mejor el primer día, pero siempre se le dan analgésicos, entonces la mayoría toma analgésicos el primer día de la cirugía y ya el segundo día ya no toma más. Los hombres, esa es una cirugía más para hombres, te preguntan mucho, y voy a estar con una gasa cuántos días, puedo estar al aire libre. Exacto. Puedo usar un gorrito. La gasa que sí nosotros colocamos no es necesaria a veces, la mayoría de las veces no es necesaria, pero nosotros lo colocamos más que nada para que el paciente se sienta cómodo cuando se va a su casa y que no manche cuando duerme. Entonces, nosotros la extraemos a las 24 horas. Después del primer le hacemos lavado. El lavado y ahí le extraemos esa gasa. Y ya a partir de ahí queda con una gorrita que también se la damos nosotros. Es una gorra especial que no se va a pegar en la zona implantada, ¿sí? ¿Y la gasa va en la zona dadora y en la receptora? No, en la zona receptora no se debe colocar gasa. ¿Por qué? Porque antes sí se colocaba, pero después, cuando se extraía la gasa, por más que se hacía con mucho cuidado, lo que sea, y muchas veces se salían los pelos, porque muchas veces la costra se pegaba a la gasa. Entonces, la realidad es que hoy por hoy en la mayoría de las clínicas ya no se coloca una gasa en la zona donde se hizo el implante. Injertada. Entonces, está genial, porque la gasita 24 horas, luego el gorro, puedes hacer tus cosas normales, no sol, no deportes acuáticos, no deportes. Exacto. No agua, no playa, digamos, no piscina. No, y la parte de atrás, ya el quinto día, prácticamente no se ve absolutamente nada. La puedes tratar Lo único normal. Que se ve es un rasurado. Y el pelo de atrás crece más rápido. Así que la realidad es que es muy rápida la recuperación. En una semana... Ha evolucionado mucho la cirugía la técnica, ¿no? Sí, la técnica fue, sí.
desde... Muy rápido. Muy rápido. Y la verdad que los turcos fueron los que más la hicieron evolucionar Sí. con el instrumental que han sacado, ¿no? Ajá. Por ahí se escuchó que bueno, no se escuchó, hay un robot. Un robot, el Artas, famoso. Ajá. ¿Qué opinas Sí. del Artas? Bueno, el Artas, la realidad es que hay muy pocas clínicas que prácticamente lo tienen actualmente, Uh-huh. bueno, acá en Perú, pero también en otros países. Y el tema del robot, en un principio lo que sucedía era que dañaban las unidades foliculares. Uh-huh. Porque la fuerza que hacía, por más que era suavecita, es como que le producía un daño. Entonces, la verdad que no ha resultado, no han tenido como el resultado que hubieran querido, ¿no? Uh-huh. Además, es extremadamente costoso, la cirugía sale el doble o el triple, y es mucho más rápido hoy por hoy la extracción cuando la hace en forma manual. Además, el Artas es como que tiene un cabezal que está programado para sacar 2000 unidades foliculares. Entonces, si uno quiere sacar más cantidad, o lo hace manual o necesita otro cabezal, y ahí el precio es mucho más, ¿no? No implanta, a pesar de que lo están programando para que implante, no es como la mano del hombre, ¿no? Entonces, y la realidad es que en Turquía, que hoy por hoy, bueno, se pusieron muy de moda, y en la mayoría de los países... Lo están dejando de lado. No, directamente no tienen. Así que en ese aspecto, el Artas me parece que no funcionó como querían, ¿no? Bien, y a esos pacientes que vienen de viaje, y que nos explicas que el control se hace a 24 horas, 48 horas, luego a los 15 días. Los pacientes que no viven acá, ¿ese control se puede hacer por virtual? Nosotros sí lo hacemos online, a esos pacientes, y también, como necesitan realizar un tratamiento postoperatorio, nosotros les brindamos un kit a ese paciente para que pueda realizárselo en su casa. Ajá. Porque si no, claro, para que tengan toda la mano. Para que tengan los mismos resultados que, de alguna forma, o similares, de los pacientes que se quedan acá. Ajá. Analia, nos has contado todo, nos has contado qué se necesita antes de la cirugía, cómo es la cirugía, los cuidados que se deben tener, los controles. Hemos charlado bastante, hemos dado bastante información. Finalmente, ¿cómo ves esta cirugía acá en Perú? ¿Ves que tiene mucha aceptación, que cada vez ves más pacientes? Porque muchos hombres tienen a veces vergüenza. Como un poco de pudor, ¿no? Sí. Igual ha ido cambiando con los años, pero sí, el hombre, por lo general, sí tiene pudor de decir, me hice tal cirugía, o te recomiendo tal lugar porque me fue bien, o me voy a hacer esta cirugía, y como sé perfectamente que no es necesario que me ausente tanto de mi trabajo, a las, no sé, 48, 72 horas, muy pocos van a trabajar, ¿no? Entonces, es algo que ha ido cambiando con los años, pero todavía sí, a diferencia de otros países, que uno ve normalmente por la calle, caminando gente con una gasa, sí, operado, y que no tiene ningún tipo de problema, y que lo dice a los cuatro vientos. O sea, la realidad es que acá todavía sí hay un poco de reserva, ¿no? O tabú, o porque también muchos me dicen, no, es que mis amigos me van a cargar, pero la realidad es que cada vez es algo más normal, ¿no? Y es una de las cirugías que más se hace el hombre, si vamos al caso, ¿no? En cambio, las mujeres son totalmente diferentes. Sí. La mujer quiere lucir todo lo que se hace. Y traen a las amigas y se y pasan traen a las amigas, etcétera, etcétera. Sí, y acá, no, es como el hombre es mucho más, digamos, reservado. ¿Y qué mensaje le darías a esos chicos que se están viendo, que
que por ahí ya notan un poco de caída de pelo, ¿qué les dirías tú? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué les puedes decir? Como para animarlos a que vengan a una consulta y puedan saber por lo menos la causa y cuál es el posible tratamiento, ¿no? Claro, o sea, la realidad es que sobre todo aquellas personas jóvenes que ven que sus padres o abuelos tienen problemas de calvicie y empezaron a notarse un poquito de entradas, justamente que consulten a un médico especialista, porque hoy por hoy si se agarra a tiempo, la realidad es que se logran muy buenos resultados y no todo el mundo es necesario realizarse un implante capilar, ¿no? Entonces, sí es importante caer justamente o ir en una clínica que sea especializada en eso, con un profesional que sea certificado. Y que esto del tricotés es un éxito. Bueno, realizar el tricotés justamente en una persona joven es lo ideal, porque, y eso no lo hemos hablado, pero una vez que se termina el tratamiento, que pasa un año después de la cirugía, la verdad que el paciente va a necesitar tomar una pastilla de por vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un problema genético. Entonces, uno nace con el mismo ADN que muere. Entonces, por lo tanto, el problema de calvicie lo va a tener siempre. Y es importante que sepa cuál es la pastilla que va a tener que tomar de por vida o qué loción es la indicada de él justamente de por vida. Y eso te lo da este examen. Y esto te lo da el tricotés. Ajá. Y que tengo conocimiento, bueno, que no hay acá en Perú, son ustedes los únicos. Nosotros somos los únicos que hace un año lo venimos haciendo con resultados, la verdad, todos los pacientes están muy contentos. Tenemos muchos pacientes que venían recorriendo otros lugares, mujeres también, y se han hecho el tricotés y realmente empezaron a ver resultados, ¿no? Claro, está genial. Bueno, eso es un poquito, chicos, lo que es el implante capilar, pero ahí no acaba. Por ahí también hay esta opción de hacer implante de barba. Coméntanos un poquito para que la gente sepa de eso. Exacto. El implante de barba se puso muy de moda en los últimos años. Y sí, nosotros también realizamos implante de barba, implante de ceja en las mujeres. Generalmente se utiliza la misma zona donante del cabello, en la región posterior y laterales. Y bueno, se coloca con la misma técnica la barba, ya sea para rellenar, para darle una mayor densidad de barba, o aquellas personas que son totalmente lampiños y no tienen nada. Sí, sí. Y tengo una consulta. Aquel paciente, por ejemplo, que haya sufrido algún tipo de lesión, que tenga algún tipo de cicatriz, ¿esa zona es apta como receptora? Tanto en el cuero cabelludo como, por ejemplo, si lo llega a tener en la barba, sí se realiza también un implante capilar porque es lo más estético. Un quemado, por ejemplo, ¿no? Exacto, en un quemado, depende de la superficie y la característica que tenga de la cicatriz, sí se hace un implante. Ahora, esa persona, nosotros le explicamos que la cicatriz no es como una piel normal, entonces por lo tanto la irrigación es diferente. Entonces, muchas veces se pierde en gran cantidad de las unidades foliculares que se colocan, pero se le avisa que esperamos un tiempo y volvemos a colocar hasta llegar a tener por lo menos una densidad donde no se nota, ¿no? La cicatriz, pero sí es posible. Genial. Entonces, bueno, ahí tienen opción para barba, que el diseño lo hacen ustedes. Cejas en las mujeres, sobre todo. Muchas chicas se van hoy día a hacer un microblending, el tatuaje, exacto. Pero acá ya tienen otra opción que es... Es otra opción, claro, la ceja parece como más natural, ¿no? Bueno, Dalia, hemos hablado bastante, mucha información, así que te agradezco por participar acá en este episodio de La Ruta de la Belleza. Ya sabes que el objetivo de nosotros es dar información de todo lo que esté relacionado a la belleza, y obviamente no puede faltar el implante capilar o el microimplante capilar. Así que mil gracias por venir.
Chicos, esto ha sido todo por hoy de microimplante capilar. Esperamos que les haya gustado, esperamos que tengan mucha información. Así que les dejo con la doctora Analía para que nos diga y que les comenten dónde la pueden ubicar, dónde la pueden encontrar. Bueno, los esperamos en Integral Hair, que se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores, en la avenida Benavides 1555, oficina 501, y también tenemos una sede en Arequipa. A través de los teléfonos se pueden comunicar y sacar una cita previa para que le podamos realizar una entrevista personalizada. También nos pueden encontrar en las redes sociales y siempre tienen que llamar por teléfono para reservar una cita y tener una consulta médica. Eso ha sido todo por hoy de microimplante capilar, así que no te olvides de comentar, darle like y activar la notificación. Nos vemos en un siguiente episodio.